¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí un poco, no sé, consternados por la situación, ¿no? Bueno, sí, 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 justo estaba viendo también la entrevista que habían hecho hace poco, ¿no? Y la forma como, bueno, también sus balances que estaban mencionando sobre la coyuntura que está pasando, ¿no? Bueno, sí, lamentable todo lo que está pasando en esta situación, ¿no? Pero bueno, Sí, a veces, como bien Jonathan ahí, a veces eh, tantas cosas que escuchamos, tantas cosas que nos dicen que a veces también nos nubla mucho, ¿no? A mí también me pasa a veces, ¿no? Situaciones cuando escucho noticias, ¿no? O que tan pronto, por ejemplo, se olvida las situaciones, lo que pasó en el 2022, 2023. Justo me estaba recordando el tema de Corcuera, ¿no? Hace poco se dio un documental, ¿no? Eh, los primeros minutos, por ejemplo, cuando yo vi el documental, los primeros minutos fue un golpe muy tremendo, ¿no? O sea, ver el documental los primeros minutos y recordar, ¿no? Sigo Todo lo que siendo. sucedió en 2022, 2023. ¿Te refieres al documental de la masacre Sí, de Puno? Ullaray, ¿no? Ujú. Huyar y escuchar, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. O sea, los primeros minutos. También asististe a la Bueno, no proyección. asistí a la presentación, a la presentación inicial, sino después, ¿no? Porque se acabaron, pues, las Sí, se entradas muy acabaron las rápido. entradas. Sí, 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 yo dije, uy, ya no lo voy a poder ver, pero felizmente una semana después creo Sí, que se... el siguiente domingo hubo Claro, ajá, otra y función. justo me avisaron y ya lo vi. Y sí, pues, ¿no? Re- Volver a repetir las mismas imágenes, los mismos sentimientos, ¿no? Como que choca, ¿no? En la sala, por ejemplo, bastantes personas estaban llorando, ¿no? O sea, sí, sí fue chocante. Y yo supongo que también en los inicios, ¿no? O sea, las primeras semanas de estreno también, ¿no? O sea, es fuerte, ¿no? Es fuerte, sí, sí, sí. Sí, ahora sí, esa fue la previa. Ahora sí lo vamos a presentar con todos los honores. Sí, bueno, Alex Ramos Arancibia es, bueno, es licenciado en literatura en San Marcos, estudió la maestría en escritura creativa también en San Marcos, ha publicado el poemario Anatomía de los sepulcros en 2020, Anatomía de las sombras 2021 y Entre los límites de una vela, el cual obtuvo el premio Copé de Bronce 2023. Juntos, bueno, forman una trilogía. Además es coautor del libro de cuentos Historias Algorítmicas 2021. Publica actualmente en su blog personal El Mirador Insomnio. Muchas gracias por acompañarnos, Alex. No, más bien, gracias a ustedes, gracias César, dice Jonathan, por el espacio, ¿no? Que nos brindan a nosotros los poetas también para más o menos hablar un poco, ¿no? De todo, ¿no? sí, bueno, yo he estado leyendo de la trilogía. Hoy, justo ahora en la mañana, terminé de leer el último libro y por eso estoy todavía un poco movido porque pues es bien fuerte estos poemas, ¿no? Hacer recordar estos momentos de masacre, ¿no? Lo que mencionaba un poco también se menciona, ¿no? Que hay 5 estaciones, ¿no? En los Andes, ¿no? Que es primavera, verano, otoño, invierno y masacre, ¿no? Muy Y duro. esa frase cuando la leí, antes me chocó y ahora que la he vuelto a releer en tu poemario, también, ¿no? También es esto, ¿no? He notado que hablas mucho de las ausencias y la gran ausencia en la trilogía en general es la coma, incluso la mencionas. ¿Qué nos podría decir sobre eso? ¿Es una especie de metáfora de la desaparición, quizás? Sí, justo cuando se dio la forma, la estructura de hacer el poemario respecto al conflicto, ¿no? Entre los años 80, 2000, un poco de
a través de la estructura y a través también del estilo, ¿no? Tratar de evidenciar algo, ¿no? Es un poco complicado, complejo, en el sentido que uno, por ejemplo, cuando uno quiere escribir algo relacionado a un tema, uno puede escribirlo, ¿no? Puede estar utilizando las palabras, ¿no? Los sonidos, ¿no? Pero en un nivel más profundo, la estructura también, ¿no? Entonces yo estaba preguntándome cómo podría, no solamente con la palabra, ¿no? Sino también con la estructura o incluso con la ausencia de algo, se pueda transmitir, ¿no? Transmitir aquello que quizá en el transcurso de las páginas no sean tan evidentes, ¿no? Entonces, ahí me propuse a buscar un elemento metafórico, ¿no? Y bajo esa premisa observé, o sea, visualicé el tema de la hoja en blanco, como si fuese un espacio, un cementerio, ¿no? Un cementerio o de pronto la tierra misma, ¿no? Y las palabras de pronto somos nosotros, ¿no? Eh, los signos de puntuación quizá también, pero en un momento determinado, ¿no? Sucede que estos signos de puntuación, uno de ellos desaparece, ¿no? Y es fundamental el signo de puntuación, en este caso la coma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí también va un sentido de crítica, de cuestionamiento, ¿no? Hay desaparecidos y nuestra sociedad, sin embargo, parece como si no hubiese sucedido nada, ¿no? O sea, sin la coma a veces también se puede leer, ¿no? O sea, tú puedes leer un texto sin comas, ¿no? También se puede leer, se puede entender de alguna manera. Es como la sociedad misma, ¿no? O sea, hay desaparecidos, ¿no? Hay personas que han muerto de una forma atroz y muchas personas como que de alguna manera no le da mucho sentido, ¿no? O de pronto hay otras personas, por ejemplo, ¿no? Yo cuando entregaba algunos mis textos a algunos compañeros me decían, oye, pero acá falta la coma, ¿no? Debería estar la coma, ¿no? Entonces algunos sí son conscientes de la coma, otros no. Entonces, eso más o menos es el juego, ¿no? El juego, la premisa, el componente metafórico para denominar la coma. Entonces, en los tres poemarios, justo, la ausencia de la coma se da, ¿no? Y de alguna manera esa figura va apareciendo poco a poco en diferentes poemas, ¿no? O sea, se menciona la coma, pero visualmente no está, ¿no? O sea, visualmente no está. Es como de pronto Claro. nosotros tenemos personas que han muerto, ¿no? Y su presencia física no está, ¿no? Pero sí Ahora está que con... lo dices, lo sentimos, no está, pero lo sentimos, ¿no? Claro, Pero exacto. debería estar ahí, Pero debería estar, pero, o sea, pero en está estas. para nosotros, está, ¿no? Entonces, ese punto es lo interesante de alguna manera en cómo construir esta forma de la trilogía, ¿no? Aparte de eso, también habían otros componentes, ¿no? El tema de las Los botas, espacios, bastante. los Las espacios botas, también, los sacos. Ujú. Sí, sí, exacto, sí. ¿no? O sea, los elementos tanto, porque muchas veces se habla del cuerpo en sí, ¿no? Entonces, normalmente en los poemas relacionados a este contexto se hablaba mucho de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos desaparecidos, ¿no? Entonces yo también traté de encontrar otros significantes, ¿no? Para desarrollar un poco esta estructura. Sí, tiene bastante también de narrativo, ¿no? Lo que una de las figuras literarias que más me gustó es esta relación o esta especie de imagen que en la que los las personas van en busca de sus huesos, ¿no? Los huesos están como que en otro lado, ¿no? Y es esta especie de metáfora que existe con lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo desde el final de la guerra, ¿no? Poder encontrar nuevamente los cuerpos desaparecidos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? También sí, como decía, es muy visual, ¿no? Tiene páginas con un solo verso y se nota el vacío, ¿no? Vas pasando y es como que se siente esa soledad, ese vacío, esta ausencia, ¿no? También hay poemas escritos en estilo de caligrama, con ciertas formas, ¿no? En los versos, ¿no? Entonces, me ha gustado bastante y me ha chocado bastante, sobre todo, como digo, en este contexto social en el que se está tratando de ocultar esto, ¿no? De ocultar a los responsables, de amnistiarlos y que se siga pues terruqueando
a quienes han perdido en realidad seres queridos, etcétera, ¿no? Este, yo quería leer tengo varias anotaciones, varios apuntes. Quiero leer un Fluye, César, fluir. fragmento, un fragmento del tercer libro, ¿no? En la parte en la que se habla de Poncho Negro, ¿no? Que también es una alusión a Scorza, me parece, ¿no? Ok. Sí, o sea, de alguna manera la construcción del personaje Poncho Negro tiene que ver con el personaje de Agapito Robles, ¿no? O sea, no es realmente Agapito Robles, pero de alguna manera se nutre de la figura de Agapito Robles, ¿no? De la obra El cantar de Agapito Robles de Manuel Escorza. Obviamente que traté de alguna forma, conectar muchos espacios, muchos mundos creados. Por ejemplo, Poncho Negro transcurre, no él necesariamente, sino su familia, ¿no? Transcurre en la masacre de Rumi, por ejemplo, ¿no? Es partícipe de la masacre de Rumi, ¿no? De pronto va a estar presente también en las masacres que suceden en el gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? O sea, la familia de Poncho Negro de alguna manera va a representar, ¿no? a las familias, ¿no? A las familias desaparecidas. Entonces, la figura de Poncho Negro parte efectivamente de Manuel Escorza, porque incluso también hay referencias a Redole Porrancas, ¿no? Hay referencias también a las masacres de Puno, los masacres en Ayacucho, o sea, es un personaje que tiene esa representación, ¿no? Y sí, fue, por ejemplo, muy complicado, ¿no? Tratar de incorporar a Poncho Negro. Y ahí había como que un miedo o una forma de, no sé si calzaba o no, dentro de la estructura entre los límites de una vela, poner a Poncho Negro a través de una especie de puesta en escena, ¿no? Pero la forma de entre los límites de una vela era condensar, o sea, que no solamente sea un poemario que está escrito en verso, ¿no? Sino también tiene diálogos, tiene fragmentos en prosa, y aquí se incorpora también esta suerte de representación, ¿no? Como si fuesen varias voces que empiezan a hablar y a través de las estructuras, ¿no? Son varias estructuras, varias voces, una polifonía, ¿no? Sí, me recuerda bastante a la estructura del teatro griego, ¿no? Un poco esto, ¿no? Este estilo, ¿no? Bueno, lo que quería leer era precisamente una parte de esto de Poncho Negro y precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Que a través del tiempo se va reapareciendo, por así decirlo, ¿no? Bueno, dice, y también resaltar que pones ahí, ¿no? Me llamo, mis padres fueron y pones una franja negra que es como en algún momento se protege la identidad, pero también es como coloca el nombre que quieras, ¿no? Porque según el contexto social tiene pues diferentes nombres, ¿no? Claro, cualquiera de nosotros podremos ser Poncho Negro, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? cualquiera de nosotros nos vamos a identificar, ¿no? Si nos Los identificamos con lo que ha problemas sucedido, persisten, ¿no? pero los personajes son los que cambian, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, y dice, es así, ¿no? Dice, Poncho Negro, ¿no? Lo que habla él. Me llamo, mis padres fueron y ambos asesinados. Mi abuelo había escapado de la masacre de Rumi y parece ser que no solo se había llevado sus cosas, sino también la desgracia por todo el camino. Junto a mi padre llegaron a Rancas. Allí conoció a mi madre que provenía de Juliaca. Y bueno, las sombras hablan, ¿no? Óyeme cómo se aniquilan, óyeme cómo se aniquila el viento, cómo la hoja se distancia de su danza. Óyeme la tierra que se apiada de mis pasos, del camino que convierte en lluvia, la oscuridad de un disparo, ¿no? Bueno, esta parte también más adelante continúa, ¿no? Esta especie de diálogo, ¿no? Y bueno, un poco más adelante dice, mi padre me dijo que lo mejor sería ir a Guanupata, allá conocí a un paisano, mi madre quiso marcharse a Bambamarca, al final aparecimos por los extremos de Selendín y como la muerte nos seguía, huimos para Putis, Soras, Chungi.
Tantos pueblos recorrimos para huir de ella, sin embargo la desgracia se resistía a dejarnos. Así que decidimos establecernos en un pueblo sin nombre. Óyeme, napalm de mi rostro, la celebración de la muerte. Óyeme el canto silencioso de mis recuerdos, la contemplación del olvido en los partes policiales, tanquetas que se llenan de mis huesos, perforaciones que te brinda democracia, ¿no? Entonces es como que el personaje va yendo a un lugar, pero la muerte lo sigue, ¿no? Entonces es como un poco lo que ocurre, ¿no? Que no solamente es una persecución geográfica, sino también una persecución histórica, ¿no? El poema podría seguir pues hasta el 2023, ¿no? O sea, es esta constante muerte, masacre que nos brinda, como dice el último verso, no, nos brinda la democracia, ¿no? En nombre de la democracia, ¿no? Sí, justo esta construcción, la construcción de Entre los Límites de una Vela estaba aproximadamente entre 2022 por ahí y 2023, justo en ese contexto donde se estaba dando, ¿no? Ya casi hasta se dice, agosto, septiembre de 2023 estaba ya terminando un poco la construcción de este poemario, ¿no? Entonces, de alguna manera, mientras yo construía el libro, sucedían también lo que pasaba en 2022, diciembre de 2022, ¿no? Enero de 2023. Entonces era algo como que tú escribes sobre la masacre, sobre las muertes, sobre la desaparición, ¿no? Sobre esta noción de, entre comillas, la democracia, ¿no? Enfrentar al enemigo, entre comillas, al otro por la democracia, ¿no? Entonces uno va escribiendo y está pasando en la realidad en ese instante. Es muy chocante, ¿no? Porque uno dice, oye, esto antes pasó, ahora lo que estoy haciendo es recordar, estoy creando una ficción, pero muchas veces la realidad pues supera, como se dice, la ficción, ¿no? Ya daba miedo incluso de estar escribiendo más porque mientras escribía, sucedían más cosas, entonces uno no podría, ya no podía tener más valor para seguir escribiendo, ¿no? Pero igual creo que el punto de quiebre se da cuando escucho, bueno, leo algunos anuncios de la muerte de Apolonia Guaranca, ¿no? Que era la madre de uno de los que fueron asesinados, ¿no? En diciembre de 2022, ¿no? Y justo ahí como que me chocó mucho, ¿no? Entonces, por eso que empecé a construir un poquito más toda esta estructura. Y de alguna manera hago un homenaje también a Apolonia Guaranca en el poemario Entre los límites de una vela, ¿no? Hay un poema en honor a ella, ¿no? Que busca representar un poco también el dolor por la pérdida de un hijo, ¿no? Es curioso de alguna manera cómo se construye, se va formando de pronto las palabras, ¿no? Creo que estabas, no se escucha Perdón. ahora. Se ha Sí, desactivado sí, tu micro. sí, mencionaba que en Anatomía de las Sombras también hay una especie de homenaje hacia el final a Mamá Angélica, ¿no? Sí, También hay esta mención. Quería invitarte de repente si podrías leernos uno de tus poemas. Sí. a ver. Voy a leer un poema de Entre los límites de una vela. Es el poema 2 de Entre los límites de una vela. A ver, empezamos. Padre, he aquí la lluvia que trae el reflejo de sus sombras. He aquí el viento que suplica no esparcir el polvo del crematorio. He aquí una gota, una mancha en el manto gris de nuestras manos. He aquí el punto y la coma que se esconden mientras lloramos. He aquí las líneas y sus párrafos, colgados en una pared acartonada frente al retrato de los ausentes. Padre, podría entonces retomar esas hojas y beber de la muerte y beber de sus brazos. Una púrpura sensación de adioses, una piedra quieta en el cementerio, una grieta que sujeta el pantalón y a los días que caen remojados en mi pecho. Podría entonces retomar esas hojas y derramar al mañana de justicia a las aves de alegato, a los huesos de fulios iracundos, a la noche de inundaciones y sentencias. Una lluvia, Padre, una lágrima más que no resiste mi merienda, que no resista más, una piedra en el cráneo de mi abuelo, una vela, Padre, un mechero,
una luciérnaga, aunque sea sin sus alas, dormido aquí sobre mis hombros, aunque sea una oscura luz en este cascarón acartonado, un suspiro, Padre, una llaga, unos pasos, una coma. Gracias. Oh, fuerte. Ahí se ve pues la ausencia, ¿no? La coma como el símbolo pues de la ausencia, ¿no? Es he visto también que hay una mención muy fuerte a la madre, ¿no? A la madre, a esta especie de masacre que ocurre, es bien narrativo. Me sorprende bastante esto que es poesía, pero uno en su mente se va creando más o menos la historia de lo que está pasando y esta especie de masacre que ocurre, ¿no? En la madre, primero el hijo, luego la madre, etcétera, ¿no? Y hay una mezcla, no sé si, quizás yo creo que sí fue un poco tu intención o lo que surgió de ti, una mezcla entre las palabras, las personas y la naturaleza, ¿no? Es como que se entremezcla todo como un gran cuerpo que sufre todo, ¿no? Que lo sufre todo, ¿no? Eso, ¿no? ¿Qué puedes decirnos acerca de eso? Sí, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Anatomía de las Sombras, ¿no? Es el poemario de alguna manera donde se visualiza, ¿no? La figura de la madre, ¿no? En Anatomía de las Sombras. También está presente en los otros poemarios, solamente que en el caso de Anatomía de las Sombras, como que ya no es necesariamente la voz, sino también es el personaje, ¿no? O sea, el personaje como tal, ¿no? En el caso de Entre los límites de una vela, pues hay diferentes personajes. Poncho Negro es el que sobresale más, ¿no? En el caso de Anatomía de los Sepulcros, también está la figura de la madre, pero aquí está como que de alguna manera el inicio de Poncho Negro, ¿no? El inicio de las masacres, ¿no? Se habla de la estación de los ausentes, ¿no? Masacre, decía Escorza, ¿no? Las 5 estaciones, ¿no? Entonces yo la denominé la estación de los ausentes, ¿no? Como hablar de la estación de la masacre, estación de los ausentes, ¿no? Y entonces en Anatomía de las Sombras, aparte de la figura de los seres mitológicos, está la figura de la madre, ¿no? Que pierde a su hijo, ¿no? Su hijo en realidad se transforma en un supai, ¿no? Entonces este ser mitológico, y entonces la madre trata de buscar de alguna forma los huesos, ¿no? Y a través de los poemas se va construyendo un poco esta narrativa también, ¿no? Entonces la figura de la madre en un momento anuncia, ¿no? A la madre tierra, ¿no? Anuncia a la madre tierra que le dé la fortaleza, que le dé sus ojos, que le dé su vitalidad, que le dé fuerza necesaria para desenterrar, ¿no? Que le dé fuerza necesaria de pronto para tener más vida, para poder encontrar al hijo, ¿no? Y al fin poder descansar en su regazo, ¿no? Entonces, efectivamente, la naturaleza está presente los espacios, los objetos, ¿no? Los objetos que de alguna manera quedan de alguna forma esos objetos, porque cuando desaparece el cuerpo y no se sabe dónde está, ¿no? Porque una cosa es que una persona muera y todo, la familia te hace todo este ritual, ¿no? Tras la muerte, el velorio, el entierro, ¿no? Ya sabes dónde está el cuerpo, los objetos van llevándose, ¿no? Pero cuando no se sabe dónde está el cuerpo, cuando no se sabe dónde están, ¿no? Los restos, se quedan los objetos, ¿no? Uno observa de pronto el zapato de la persona que perdió, el cuaderno que dejó este niño que fue acribillado. Entonces, los cuadernos, los lapiceros, los uniformes, de pronto, ¿no? Eh, Quedan solamente esos elementos, esos objetos. Entonces, en esos objetos hay El mayor... niño de Barresaltos. Claro, entonces también utilizo esos elementos, objetos, la naturaleza, el espacio, ¿no? El espacio de la memoria que menciono, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay muchos elementos, ¿no? Y la madre, como que te mencionaba, está presente aquí. La figura de mamá Angélica, por eso que en Anatomía de las Sombras está al final, justo al final, como para cerrar un poco la construcción de este poemario, ¿no? Y es un poco crudo porque dice, al fin mamá Angélica encontró los huesos, ¿no? Así como todos nosotros en este entierro, pero de alguna manera ella encuentra los huesos no estando en vida, ¿no? ¿No? O sea, de una forma no estando en vida, ¿no?
Entonces, porque ya están en el otro mundo, de alguna manera se encuentra quizá con su hijo, ¿no? Pero no en esta vida, ¿no? Y eso es muy doloroso también, ¿no? Ujú. Sí, quería leer un poema cortito tuyo, es de tu tercer poemario, Búsqueda. Bueno, Taita José, míreme, he logrado encontrar mi falange, solo me falta un tantito más y podré ir donde mi madre. Ese poema muy doloroso, porque vemos los testimonios de los familiares que están buscando a sus seres queridos que están desaparecidos. Han pasado 20, 30 años y aún no lo logran. Pero este escenario donde los mismos restos de sus seres queridos buscan reencontrarse con sus familias, entonces eso también nos hace repensar, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? ¿No? De que los familiares, a pesar de ya no estar presentes, quieren despedirse, ¿no? De sus hermanos, de sus padres que han dejado atrás, ¿no? O sea, es el otro escenario, ¿no? Algo que no necesariamente podemos pensar, ¿no? A diario, ¿no? Claro, sí, también la figura, o sea, es el tema de tras la muerte que hay, ¿no? O sea, lo más doloroso sería que de pronto tras la muerte las mismas personas estarían buscando también sus restos, ¿no? El sentido de no descansar, ¿no? Incluso uno muere y tienes que estar siguiendo buscando sus restos para, entre comillas, dar un descanso, no solamente a uno, sino también a las personas, porque imaginemos que de pronto tras esta muerte física nosotros estamos visualizando, ¿no? A nuestros seres queridos de forma espiritual, ¿no? Y vemos el sufrimiento de ellos, ¿no? Entonces, esa figura también es muy dolorosa, ¿no? Porque es qué hacer, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en esta vida no se pueda encontrar justicia, ¿no? Entonces, esa figura también se presenta justo en el poema Búsqueda, ¿no? Que está entre los límites de una vela, ¿no? Y sí, sí, o sea, es muy doloroso, efectivamente, ¿no? Los tres poemarios, mientras yo construía, eh, de alguna forma estaba muy cargado, ¿no? Muy cargado, y más aún con los sucesos del 2022-2023, ¿no? O sea, era un poemario, bueno, una trilogía que era muy difícil de seguir continuándolo, ¿no? ¿Y cómo así iniciaste tu proyecto de trilogía? ¿Cómo así decidiste abordar estos temas de memoria, de duelo? Oficialmente 2018 por ahí empecé a construir ya más o menos la maqueta, ¿no? Un borrador así genérico, ¿no? Pero ya tenía, el tema como que ya estaba presente en mí hace ya varios meses atrás, varios años atrás, ¿no? Tanto escuchar algunas historias, tantas cercanas como lejanas también, ¿no? El tema de la impunidad, yo creo que eso fue el detonante, ¿no? De la impunidad, ¿no? La presencia de la figura fujimorista que trataba de reescribir la historia, ¿no? Constantemente, ¿no? Recuerden 2016, 2017, campañas anteriores a eso, 2011, incluso antes, ¿no? Esa forma de tratar de reescribir la historia, ¿no? De pronto de esta figura nefasta. Entonces, ese es el detonante de alguna manera, ¿no? No necesariamente como para tratar de cuestionar o criticar a otras personas, sino por una forma de dar algo, ¿no? Esta construcción era de alguna forma la respuesta a esta manera de reescribir la historia, ¿no? Sé que obviamente un poemario o una trilogía no va a cambiar en absoluto mucho, ¿no? No quiere decir que gracias a mi poemario pues muchas personas van a reflexionar y todo lo demás,
¿no? Eso sería muy ambicioso y muy exagerado mencionarlo. Pero sí era una respuesta mía, una respuesta íntima, una respuesta de alguna manera personal, ¿no? Entonces, a partir de eso empecé a escribir un poco este, este proyecto, ¿no? Empezó primero como un cuento, ¿no? O sea, construí un cuento, de ahí se desbordó esto, empecé a construir más poemas y ya cuando empezaba a darme cuenta que tenía, pues, que la estructura misma que estaba creando no abarcaba un solo poemario, pues empecé a decirme ya, tiene que ser una trilogía, ¿no? Entonces empecé a escribir 2018, 19 por ahí, empezando a reconstruir un poco. La figura de Poncho Negro empezó a construirse poco a poco también, ¿no? O sea, en 2018, 2019, empecé ya a terminar en Anatomía de los Sepulcros, justo en el 2020 por ahí, justo se da el tema de la pandemia, ¿no? Entonces era muy chocante, ¿no? Muy chocante esta figura de la pandemia, ¿no? 2021, Anatomía de las Sombras, ¿no? Entonces, la figura de la ausencia, más aún en el contexto de pandemia, también chocó mucho, ¿no? Y entre los límites de una vela, pues ya tenía un pequeño bosquejo, pero no estaba todavía terminado, ¿no? Entonces, entre 2022 y 2023, tenía algunos poemas por ahí, justo con unos amigos, Wendy, Cristian, por ejemplo, ¿no? Nos reuníamos de forma virtual, ¿no? Cada uno leía un poema el proyecto que tenía, ¿no? Y gracias a eso, de alguna manera, me impulsó a terminar el poemario que es Entre los límites de una vela, ¿no? Con sus aportes, con sus críticas, ¿no? La forma como construía. Entonces, de alguna forma también me nutrió, ¿no? Y el contexto que se estaba viviendo entre los años 22 y 23, ¿no? De las masacres. Entonces, todo eso, de alguna manera, logra influenciar para terminar esta trilogía, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que ya hace muchos años atrás, del 2018 aproximadamente, 2013, 2014, había escrito un poemario que salió como mención honrosa en El Poeta Joven, ¿no? Era de muerte se ha tejido a cada instante, ¿no? Era como un antecedente a lo que iba a ser la trilogía, ¿no? O sea, ya lo tenía un poco la temática, ¿no? Entonces, por eso que ya a partir de 2018 ya traté de alguna forma estructurarlo, ¿no? En tres poemarios, ¿no? La figura de la coma, la figura de Poncho Negro, la figura de los elementos mitológicos como el Supa y la Jarjacha, los condenados, ¿no? La figura de, por ejemplo, de las estaciones, la estación de los ausentes, ¿no? Esta forma también de visualizar el estruendo, ¿no? Entonces, todos esos elementos poco a poco se van construyendo en cada poemario. De alguna manera, esos tres poemarios se conectan, ¿no? Pero se puede leer de alguna manera de forma individual. Cada uno tiene una historia que va construyéndose a través de los versos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, me parece bastante interesante que la voz que has dado, esta especie de reconstrucción de la historia, tenga muchos elementos andinos, es una voz andina la que está, el yo poético, y en general la estructura, el lenguaje es muy andino, los elementos de la naturaleza, como mencionabas, las, estas criaturas como la jarjacha, ¿no? Los condenados, que es hacia el final también, ¿no? Esta especie de los condenados que buscan, ¿no? Sus huesos en este caso, ¿no? Entonces, es bastante, el Ujupacha también se menciona, ¿no? Entonces, es un poco en el lenguaje andino que se da esta narración, esta poesía. No sé si de repente tú, bueno, quizás también un poco por tus raíces o un poco quizás has estudiado esto, ¿cómo has llegado a llegar a hacer entender esta cosmovisión andina?
Mis padres son de Huancavelica, ¿no? Bueno, prácticamente mi familia, ¿no? Mis abuelos, mis padres, de Huancavelica, de Ñaupuquio, ¿no? Entonces, Tayacaja, Ñaupuquio, y de alguna forma creo que el elemento andino, ¿no? Los componentes andinos vienen a partir de ellos, ¿no? De alguna manera también como para reivindicar de pronto la cultura andina, ¿no? Porque de alguna forma, al momento de hablar, por ejemplo, desde el yo de Lima, ¿no? Es muy complicado. Yo recuerdo una pequeña anécdota solamente cuando estaba en San Marcos, en una, no recuerdo si fue el taller de poesía, pero era para presentar algunos poemas, ¿no? Creo que era taller de poesía, si era de electivo o no, cuando estaba en San Marcos. Yo había escrito un poema, ¿no? Y había puesto algunas palabras en quechua, había colocado algunos elementos andinos, ¿no? Eh, lo leyó el catedrático, ¿no? Con su asistente y me dijeron, oye, pero ¿por qué escribes así? Me dicen, ¿no? ¿Por qué utilizas esas palabras o por qué utilizas esos elementos andinos si tú no eres de allá? ¿No? O sea, esa forma es chocante, ¿no? Porque tú no eres de allá, o sea, te estás apropiando, ¿no? Y luego, oye, pero mis padres son Pero de te allá, estás, pero digo, te ¿no? identifican. Claro, mis padres son de allá, mis abuelos son de allá, yo nací aquí porque, bueno, en fin, ¿no? O sea, mis padres tuvieron que venir aquí a Lima y, bueno, nací aquí, pero eso no quiere decir que por el hecho de que yo haya nacido aquí no puedo utilizar esos elementos, ni siquiera apropiarme de ellos, ¿no? Yo he crecido de alguna forma con todos esos elementos, ¿no? Entonces, eso fue chocante porque era como que de pronto solamente si has nacido allá en provincia puedes hablar de provincia o algunos rasgos tienes que tener o algunas palabras tienes que utilizar, ¿no? Y de pronto se cuestiona uno, otro hablaba, por ejemplo, utilizaba algunas palabras en inglés, unas referencias de pronto a algunos poetas extranjeros o algunas pinturas extranjeras y bueno, no se le mencionaba, oye, que tú no eres extranjero, porque sí, porque no. O sea, es chocante que a uno sí y a otro no, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué de pronto esa forma de separarnos, ¿no? Entonces, a Hay un partir de ese desprecio. punto. Claro, a partir de ese punto yo digo, oye, o sea, que yo no puedo hablar de mí, no puedo hablar de mis raíces, no puedo hablar de mis propias experiencias, no puedo hablar ni siquiera de las experiencias de mis padres, de mis abuelos, ¿no? Entonces, Sí, no, pues claro. no, era una forma de rechazo también a ello, ¿no? Entonces, por eso mi poesía de alguna manera no evoca esos elementos más allá, ¿no? De extranjerismos o componentes de la academia, ¿no? O sea, no quiere decir que está mal, ¿no? O sea, el poeta que hace eso no le estoy criticando, cuestionando, ¿no? Solamente que en mi caso es un sentido más bien de cuestionamiento, ¿no? O sea, puedo escribir, sí, pero no me apetece esa forma, ¿no? No lo veo Claro. mío, ¿no? Y se siente bien cercano, ¿no? O sea, se siente pues la cercanía que has estado tú en contacto, ¿no? Un poco indirecto con tus padres, tus abuelos, pero se siente la forma de narrar, ¿no? De esta cultura andina. Un poco para ir terminando, quiero leer un poema más, que es un poco más extenso. Es el tercer poema, ¿no? Bueno, de Jarjacha, de la parte de Jarjacha. Y de repente también tú te animas a leernos uno más, ¿sí? Bien, a ver, dice tres, ¿no? ¿En qué lugar de los recuerdos te escondes? Ya la neblina no nos acoge, ni el manto calla, ni puede cobijarnos bajo su vientre. Escucho voces, escucho pasos, la ronda me atrapa, y no entiendo por qué de mí se compadecen, quizás porque me aterra estar atado, como lo estuve ante tu cuerpo, pero la soga es serpentina, y voy comprendiendo que es imposible escapar cuando te ata la vida, cuando caes ante ello que no es libertad, sino la muerte, soga que nos aprisiona desde que nacemos, que va jalándonos desde el vientre, cordón umbilical, que nos devora, que nos condena a desfallecer ante sus hilos, manifestación que se desliza como sombra libertaria, al cercenarla cuando partimos al mundo. Sin embargo, sus hilos nos envuelven,
y nos recuerda que fuera del vientre de la madre también compadecemos ante su reino, porque la carne ha de ser un cascarón que se fermenta, que se pudre, que ante las olas repetidas del tiempo la ronda me atrapa y no comprende que solo somos cartones cubriendo orificios de las casas, que solo somos esa llama no encendida en el fogón de medianoche. Y yo me aterro al divisar tu sombra sonriente, no era tu hoja, no era tu árbol, eran las casas ardientes, ardientes de dolor. Vienen los sacos, la ronda grita. Mueran los soplones, mueran yanaumas, ellos relinchan. Atrapa atrapa a este soplón de mierda y a ese perro concha tu madre. Todos se corren y tú los matas. Llegan los sacos, llega la muerte. ¿No? Es en una parte fuerte, muy gráfica incluso, ¿no? Uno puede imaginarse pues el suceso, ¿no? Lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y es bueno, a mí me ha gustado ese poema por eso mismo, ¿no? Porque se siente ahí el momento, ¿no? Y tantas lecturas que uno tiene, ¿no? Hace rato hablamos de lo de la CBR, ¿no? Que hay bastantes de estos casos, hay películas, hay testimonios en el lugar de la memoria incluso, etcétera, y todo eso viene como que un poco a la mente cuando se lee el poemario, ¿no? Alex, quizás quisieras leernos un poema para ir cerrando de repente. Sí, justo estaba pensando qué poema podría ser. Eh, Podría ser, a ver, en Anatomía de los Sepulcros, en la sección Ave, segunda anunciación, justo también el tema de la figura de las aves, ¿no? Que también a veces no lo menciono, ¿no? Cuando hablamos de la trilogía, pero sí, la figura de las aves, por ejemplo, está presente en los tres elementos, ¿no? Pero vamos a este poema, ¿no? El poema 4 de Ave, segunda anunciación. Entonces vi la ausencia de los cuerpos, la descomposición de sus sueños, los anuncios y sus miedos, los toques de queda, los retazos de clonazepam, las acantarillas de un cenicero. Entonces vi llorar a una madre sobre los despojos de sus hijos. Vi a un anciano golpearse el pecho, generando el devenir de las aves. Padre, ahí te vi llorando, por retener un dedo ajeno entre tus manos. Ahí, señor juez, la lágrima fue un soporte perentorio. Ahí las botas carecían de humanidad. Ahí fue la civilización archivada en mesa de parte. Por eso me arranqué los ojos. ¿Cómo podría ser testigo ocular de los hechos? ¿Acaso seguía el ritmo sonoro de la muerte sin el peso de una carne? Los huesos llaman, señor juez, y nosotros brindamos la espalda. Por ello, aquí me ve, desgarrado ante un manantial de hojas que buscan librarse del párrafo perpetuo, cuerpos cercenados por el ímpetu de una mano acartonada, sacos, botas y corbatas con un disfraz que en la oscuridad de sus facultades mandó aniquilar los sueños ajenos. Por eso me refugio ante la hoja, para que sentencien si fui o no capaz de despedirme de mis deudos. Los huesos llaman, señor juez, y quizá ni usted ni yo seremos capaces de encerrarlos y de encontrarlos, pese a sus gritos, pese a su llamado, porque fueron enterrados bajo el olvido, ayudados por la memoria oficial. Gracias. Wow. Sí, bueno, eso también, ¿no? Las aves también está presente mucho en nuestra cultura, ¿no? Siempre que vuelan las aves, algo va a pasar, ¿no? Esa anunciación, ¿no? O la frase, ¿no? Hay un ave que no gusta, un gallinazo quizás, algo va a ocurrir, ¿no? Ave de mal agüero, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues las aves también están presentes y bueno, ese es un gran poema también. Ya para terminar, quería preguntarte si tienes algún nuevo proyecto, estás trabajando en algo. Sí, justamente eso me quería. ¿Cuál es tu próximo Eh, proyecto, Alex? Ujú. ¿También vas a seguir abordando la memoria o ya tienes otros temas que estás preparando? Ahorita, a ver, estaba bueno, hay un cuento que estaba terminándolo, ¿no? Pero no sé si quedará como cuento extenso o un cuento de pocas páginas,
¿no? Sobre la figura de la muerte también, ¿no? Para ya terminar de un poco de estos temas, pero no sé si aquí acabará el tema de la concepción de la muerte, ¿no? O sea, de alguna manera casi todos mis proyectos que tengo en mente abarca memoria, muerte, duelo, ¿no? En este caso la trilogía está presente ahí. Hay un libro de pequeñas historias que estoy terminándolo todavía, que también se habla un poco sobre la noción de la muerte, la figura de la niñez, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un pasaje en uno de la pentalogía de Scorza que me llevó a construir un poco el cuento. En uno de estos pasajes había un personaje que tejía, y lo que tejía de alguna manera, tejía de pronto un telar pues muy exuberante, muy importante, y lo que tejía pasaba, ¿no? Entonces las personas como que se sorprendían, ¿no? Y ya que se hacía conocida, ella tejía, no observaba, pero tejía, no podía ver. Y entonces todos maravillados, ¿no? Con ese gran telar. Un día de pronto cuando ella empezó a tejer, porque ya el alcalde como que le daba todas las cosas para que teja, los personajes pues, observan y se ven reflejados en ese telar y se sorprenden porque se observan a los muertos que de alguna manera están luchando contra los vivos, ¿no? O sea, salen de sus tumbas y luchan contra los vivos. Entonces ellos se sorprenden porque ven muchos de ellos que están muertos ahí, que están luchando con los vivos por las tierras o de pronto por su memoria, ¿no? Entonces esa figura, esa imagen me llevó de pronto a visualizar una historia, ¿no? Justo también en el contexto de los años 22, 23, ¿no? Esta figura de la masacre, de la muerte, la noción el Estado, por ejemplo, nos dice, al inicio nos decía que no había muertos, nos decía que solamente murieron unos cuantos, ¿no? Daban una cifra de 10, de 5, de 15, ¿no? Cuando había una cifra mayor, ¿no? Entonces, esa figura de la muerte, esa figura de la muerte oficial, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cuántos han desaparecido completamente, ¿no? No sabemos el número exacto, ¿no? Nos pueden poner una cifra aproximada. Entonces, esa Ahora que lo noción, mencionas también, esas cifras nos hacen, bueno, nos traen a la memoria, bueno, los años de la pandemia, cuando anunciaban también la cifra de claro, los fallecidos y, bueno, no se sabía oficialmente cuántos muertos eran, o había más muertos, ¿no? exacto. Entonces, esa figura, esa noción, de alguna manera me llevó a reconstruir a través de la ficción, ¿no? A través de una historia obviamente ficticia o una historia que de alguna manera metafóricamente refleje eso, ¿no? Entonces, estoy terminando un poco de esos proyectos. No sé si lograré terminar este año, el siguiente año, ¿no? Pero ahí estoy, ¿no? En esos puntos. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por acompañarnos a esta oportunidad y esperamos poder contar contigo más adelante y tener novedades, ¿no? De tus publicaciones, ¿no? Bueno, tanto de tu prosa como de tu poesía. Sí, no, más bien ustedes, gracias, ¿no? Porque eh, el espacio ha sido muy ameno, ¿no? Un espacio donde he podido también reflejar un poco de mi escritura. Este año, por ejemplo, se ha publicado se ha publicado tanto en el caso de Petroperú, Entre los límites de una vela, que ganó el premio Copé, y también se publicó Anatomía de los sepulcros, ¿no? Porque la publicación de Anatomía de los sepulcros fue de forma virtual en el 2020, ¿no? Entonces ahora se ha publicado de forma ya Sí, física. justamente eso tenía una inquietud, ¿no? Porque tú habías anunciado que la edición impresa de tu primer poemario iba a salir el próximo año, pero al final lo sacaste en la Feria del Libro. Sí, 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 o sea, eso también fue un poco ¿cómo puedo decir? También un poco personal, ¿no? O sea, yo estaba proyectándolo en el siguiente año, porque no sabía tampoco si iba a salir o no iba a salir el tema de las ediciones en el caso de Entre los límites de una vela, ¿no? Entonces yo ya lo estaba destinando al siguiente año, pero con toda la situación que sucedía,
la forma, ¿no? Lo del gobierno y todo lo demás, dije, bueno, no hay manera, el siguiente año ya para qué, de alguna forma, ¿no? Publicar algo Ya no que... llegamos, ya no hay Perú el próximo año. Ya. Claro, entonces, pues, qué va a suceder, ¿no? Con la censura y todo lo demás también es todo un problema, ¿no? Entonces, digo, ya, si me censura, que me censuran, que sea en este año, pues, ¿no? Y el siguiente año ya ni siquiera sabremos si vamos a poder publicar algo, ¿no? Ni Eso escombros, ¿verdad? también. Claro, entonces, ¿qué sucede? Sucede que dije, no, pues no, o sea, la forma de expresar, la forma de sentir, ¿no? Y también es algo personal en ese sentido, ¿no? O sea, me adelanté a la publicación del siguiente año y dije, no, este año tiene que ser porque es mi forma de decirle, oye, estás censurando, estás queriendo ocultar todo, ¿no? Pues no, aquí no, desde mi cancha, desde mi espacio, una forma de presentar, ¿no? Algunos acontecimientos. Obviamente que no sé si tendrá repercusión o no para los lectores o no, pero ya es algo personal, ¿no? Es una decisión muy personal, ¿no? Algunos me decían, no, pero no, ya, ¿por qué no lo publicas el siguiente año? Digo, no, pues no, el siguiente año ya estoy con otros proyectos a futuro, ¿no? Este año es fundamental de la publicación para finalizar la trilogía, para que se hable de ello, ¿no? El cuento está a punto de publicarse también, como te digo, ¿no? Estoy terminando esta historia para quizá el siguiente año se publique, ¿no? Entonces, este año decidí publicar una anatomía de los sepulcros. Además, curiosamente también porque me decían, cuando ya se anunció el tema de Entre los Límites de una novela, me decían siempre, ¿no? Oye, ¿y dónde está la trilogía? Yo quiero leer el libro nuevo, ¿no? Anatomía de los Sepulcros, ¿no? Y yo le decía, no, todavía no va a salir, que eso, ¿no? Y yo, oye, pero ¿por qué no va a salir? No, tienes que sacarlo, ¿no? Entonces, algunos me decían eso, ¿no? Y entonces, ya que tanto me decían también, decía, bueno, ya, aquí está también, ¿no? Anatomía de los Sepulcros para que se dé la trilogía, ¿no? Para que no se quede abierto de pronto la historia, ¿no? Perfecto. Bien. Gracias, Alex, cuídate. Gracias, Un gracias. abrazo. Chao, Alex. Hasta Cuídate, luego. un abrazo. Cuídate.